Buenos días, tardes o noches, sea la hora en la que se está viendo el video. Mi nombre es Karen Aide Sotero Méndez del grupo 6 ISC12 y les mostraré cómo generar una gráfica de Hitcharts, PHP y MySQL utilizando los datos históricos del precio del dólar en pesos mexicanos. La información que vamos a ocupar es de la base de datos del dólar, la cual representa los datos históricos del precio del dólar en pesos mexicanos y es una base de datos que ya habíamos trabajado anteriormente en donde se obtuvieron los datos por medio de una página que se llama investing.com. Al abrirla en un navegador se vería así. En esta muestra una información en tiempo real sobre el dólar convertido a peso mexicano, página en donde se seleccionó también un rango de fecha solicitado por el profesor para conocer los datos históricos del precio del dólar. Se mostró también en una gráfica y posteriormente se agregó en nuestra base de datos. Además de ocupar la base de datos, se creará un archivo PHP para extraerlos y los hitcharts se va a utilizar para visualizarlos en la gráfica. Para poder trabajar con nuestra base de datos necesitamos utilizar la consola de XAMPP, lo que significa que ya no vamos a utilizar la página de investing.com porque los datos ya están cargados en nuestra base de datos. Y al iniciar los servicios de Apache MySQL, ver que están funcionando, el siguiente paso es abrir phpMyAdmin en nuestro navegador para poder abrir nuestra base de datos y utilizar la tabla que nos corresponde, que la que nos interesa en este caso es dólar. En esta tabla nos muestra los registros que están almacenados y su estructura de cómo está conformado por un ID, una fecha, un precio, y al realizar la consulta de select from el nombre de la tabla que es dólar, nos muestra el total que es de 4146, que sin querer hacer la consulta aquí ya aparece de manera previa, aparece en la parte de arriba el total. Con nuestros datos listos, el siguiente paso es pasar toda la información de nuestra tabla a PHP y para esto nos apoyaremos en la herramienta de Visual Studio Code, en donde nos va a permitir realizar el código necesario para realizar la conexión. Al abrir nuestro archivo .php, nos encontramos con nuestro código que contiene también un archivo HTML básico. Dentro de la etiqueta head, que sería este, incluimos el script de Hitcharts desde una URL externa, que nos permite utilizar esta librería para generar gráficos. Por defecto ya vienen los ejemplos al descargar la librería de Hitcharts, la cual está al descomprimir la librería cuando se descarga la misma carpeta, que no nada más sería la de ejemplos, sino también sería la de code, GFX y también la de los gráficos. En ejemplos aparecen todos los tipos de gráficas que podríamos utilizar o incluso meter código para poder mostrar algunos datos que no sean útiles. Queremos una previsualización más interactiva, algo así. Entonces es importante recordar que se debe de colocar la carpeta en el disco local dentro de la carpeta de XAMPP para que al buscar en htdocs todo funcione correctamente y no tengamos ningún error ni con el código ni al querer hacer la conexión con la base de datos. Ahora vamos a pasar a la sección de PHP de nuestro código, que comenzaría en la línea 13. Aquí comenzamos a establecer una conexión a nuestra base de datos con MySQL. Usamos initset, mysqlib
.allow -local -in file on, porque esto nos va a poder permitir habilitar la opción para cargar los datos desde archivos locales en MySQL. Luego creamos una conexión a la base de datos con MySQL-connect, en donde si la conexión falla, nos va a mostrar un mensaje de error y así va a poder detener la ejecución con el DAI. Actualmente vamos a realizar una consulta a SQL para obtener los datos del precio del dólar a lo largo del tiempo, que en este caso iteramos sobre los resultados de la consulta para convertir los datos de la fecha y precio a un formato que HitCharts puede entender. Significa que convertimos las fechas a milisegundos y los precios a tipo de datos de punto flotante, almacenándolos en un array llamado data, la cual sería esta. Una vez que tenemos los datos listos, los convertimos en un formato JSON con esta línea de código para poder pasarlos a JavaScript, o al menos para usarlos, una manera de poder decirles. Después, para crear el gráfico con HitCharts, los datos JSON se insertan directamente en una variable de JavaScript llamada data. Línea 56. Y esto es lo mismo que estoy mencionando para utilizar los datos en JSON con los HitCharts. Finalmente configuramos lo del gráfico con HitCharts en el contenedor HTML con el ID container, que sería este de aquí. Especificamos el tipo de gráfico que queremos realizar. A mí en lo personal me gustó más área o column. Esta vez seleccionaré nada más column. Y otros ajustes que se pueden realizar de manera visual es como el color, la opacidad del área de relleno y las opciones de los ejes X y también de Y. Configuramos también la serie de datos del gráfico con el name, con el data, los datos que pasamos desde PHP, que sería el color, y otros ajustes visuales. Finalmente deshabilitamos la leyenda que nos aparece al último con un false, colocando el enable, y los créditos también para una apariencia más limpia en nuestra gráfica. Gráfica del navegador y colocar la dirección del localhost. Entonces abrimos el navegador, comenzamos por colocar localhost, el nombre de nuestra carpeta y el nombre de nuestro archivo PHP, que en mi carpeta se llama CSV, y mi archivo de PHP que contiene la gráfica sería test.php. Y aquí no me abrió, pero al volverla a cargar aparece la gráfica, en donde aparecen todos los datos. La fecha es todo lo de las eje de X de las abscisas, y el eje donde está el precio son las ordenadas. Muestra los puntos como van de menor a mayor, como se puede ver. Si pongo el cliquero encima de la gráfica, se puede ver todos los datos que están registrados en nuestra base de datos y los muestra que van de menor a mayor. Visualizar una gráfica interactiva que muestra el precio del dólar a lo largo del tiempo, en donde se tuvo un pico máximo en el año 2020. El último dato que nos muestra es el del 3 de diciembre más o menos del 2023. Es que más o menos no se puede
no se puede ver bien porque están muy pegados los datos en la gráfica, que se pueden confundir un poco, pero para verificar esto podemos realizar una consulta dentro de phpMyAdmin, en donde nos vamos a SQL, colocamos el select from, el nombre de la tabla, where, fecha, like, el año 2023 y damos clic en continuar. Al cargar nos muestra el cómo aumentó el precio del dólar a lo largo del 2023, que en la gráfica también muestra exactamente lo mismo, eh, solamente que los datos, como ya dije, como es un espacio más pequeño, salen muy pegados y es difícil mantener el cliquero encima de un solo dato sin querer pasarse a otro. Entonces, por eso es de que están muy juntos, aparecen así, pero de que están todos en la base de datos y en la gráfica, están igual. Entonces ahora podemos concluir que tenemos nuestra gráfica interactiva que muestra el precio del dólar a lo largo del tiempo. El código para poder agregar otra gráfica que sea diferente sería el mismo. Podríamos reutilizar otra URL en el ejemplo o en alguno de los ejemplos que aparecen en nuestra carpeta de el HitCharts de nuestra librería, pero también podríamos cambiar un poco la apariencia de nuestra gráfica por medio de el tipo que queremos. Esa sería nuestra gráfica de column, pero cambiaría un poco porque no rellenaría los espacios en blancos como lo rellena la gráfica de columna. Tipo de columna y color del área nos mostraría la gráfica de esta manera, en donde el precio del dólar es el mismo, el pico sigue siendo más alto en el 2020 y en el 2023 es en donde se queda el último precio. En el 2024 todavía no se muestra porque todavía no acaba los datos de todo el año. Entonces, esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.